Empezamos con la neoplasia renal, también conocido como carcinoma de células renales. Empecemos con un caso donde tenemos una mujer de 25 años con antecedentes patológicos del retraso del neurodesarrollo y esclerosis tuberosa con afección cerebral y cardíaca, en la cual se encontraron nódulos subependimarios y radomiomas ventriculares y quistes renales de reciente diagnóstico hace 3 meses. Se consultó al servicio de urgencias por fiebre objetiva, de difícil manejo, de un día de evolución y cambios en la coloración de la orina, siendo diagnosticada por infección de tracto urinario bajo por E. coli. Así, ingresó febril, taquicárdica, deshidratada, por lo que se procedió a realizar estudios complementarios. Aquí hay que tirar un ojito a lo que están los quistes renales, las cuales no podemos subestimarlas y tenemos que realizar estudios. Pueden ser benignas o malignas, la cual se van aquí a entrar a tallar con las entidades que se van a mostrar. Seguimos. Tenemos que cómo es que ahora se clasifica y cómo se clasificaba antes. ¿Cuál es la clasificación tradicional? La tradicional pues se basa en la morfología común, también en el perfil inmunistoquímico y también el perfil molecular, lo que tiene que ver con lo genético y también con el comportamiento biológico establecido. Ahora, en la era actual, la clasificación, se utiliza una clasificación histomolecular, aunque también aquí sigue siendo clave la morfología. También, por otro lado, las entidades se caracterizan cada vez por características moleculares específicas, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a resaltar por algo particular. Empezamos con esta entidad nueva, con que se llama carcinoma de células renales, con un estroma fibromiomatoso con mutaciones en el TSC y mTOR. También tenemos, por otro lado, la más frecuente, la cual se está haciendo una tabla comparativa de las células, el cáncer de células renales, de células claras, que forman un 85% y son las más frecuentes. También tenemos, por otro lado, el carcinoma de células renales papilar de células claras. Estas forman un 15%. Entonces, estas tres tienen características definitorias, las cuales, la de el estroma fibromiomatoso, estas van a tener, como dice su nombre, ¿no?, un estroma fibromiomatoso variable. Van a estar separados por este estroma. También van a tener estos nódulos de túbulos alargados y frecuentemente ramificados. Por otro lado, las de células claras, estas van a caracterizarse por tener prominentes acinos, nidos compactados y revestidos por células transparentes, separados por una vasculatura delicada e intrínsecamente ramificada. Y por otro lado, la papilar, esta va a tener esta característica definitoria de un crecimiento túbulo papilar que va a estar compactado con escaso citoplasma, claro, núcleos típicamente más pequeños y distribuidos lejos de la membrana basal. Aquí van a diferenciarse dependiendo de la inmunohistoquímica, la cual veremos con detalle conforme va pasando la exposición. Tenemos que otra nueva entidad aquí, como el carcinoma renal sólido y quístico eosinofílico, que suelen ser tumores solitarios y de estadio bajo, pero por otro lado se han documentado casos multifocales y bilaterales ocasionales. Se encuentran principalmente en mujeres y por eso aquí con una amplia distribución de rango de edad, o sea, no hay una edad específica, y están inclusive están también los pacientes pediátricos incluidos aquí. También rescatar que este es un tumor bien circunscrito, pero no encapsulado, como se observa en la imagen. Y a lo macroscópico
tiene un crecimiento sólido y quístico. Tiene macroquistes, pero son una característica macroscópicamente leve, o sea, lo que no se observa a simple vista, y aunque casos raros solo muestran quistes microscópicos, ¿no? Bueno, aquí en la imagen se muestra pues en la A una imagen macroscópica del tumor, y en la B una imagen microscópica, la cual observamos ese crecimiento acinar sólido o compactado, ¿no? Con células que presentan un citoplasma eosinófilo voluminoso, y tiene células de las partes sólidas y paredes del quiste. Como se observa aquí, tenemos esas células, en las partes sólidas que se observan con el puntero, y las paredes del quiste, ¿no? Que son idénticas a las de aquí, ¿no? Y bueno, con frecuencia se encuentran estos histocitos espumosos dispersos. Por otro lado, tenemos el carcinoma de células renales vacuolado eosinófilo. Esta es una entidad emergente. Estos tumores son más frecuentes en mujeres, con una proporción de hombre-mujer de 1 a 2,5, es decir, que son más frecuentes en mujeres, en una gran mayor cifra proporción, ¿no? Y se presenta en pacientes de un amplio rango de edad, por ejemplo, de 25 a 73 años, y la media pues es de 50,9 años y la mediana es de 54 años. Entonces, estos tumores van a medir entre 1,5 o 7 centímetros. La media es de 3,4 centímetros. Y todos se encontraban, todos estos al ser estudiados, se encontraban en un estadio, en T1, ¿no? Por otro lado, estos tumores también están bien delimitados, pero no encapsulados, con una superficie de corte sólida, de color canela o marrón, tipo caoba, y generalmente no presentan quistes. Presentan un crecimiento sólido o anidado con áreas tubuloquísticas y acinares. Por lo que aquí observamos en la histología, en la parte A, lo que observamos es algunas zonas, ¿no? Donde la cual hay células donde son mayoritariamente oncocíticas, ¿no? Como podemos observar, son mayoritariamente oncocíticas. Y en la B tenemos las células que presentan un citoplasma voluminoso. Este citoplasma voluminoso y con núcleos agrandados, como se observa, ¿no? Esos núcleos agrandados, redondos o ovalados, y con nucleolos que a menudo son muy prominentes. ¿Los observan? ¿Se puede observar? Perfecto. Por otro lado tenemos otra entidad provisional, la cual es conocido como un tumor oncocítico de bajo grado. También conocido como LOT. Fueron esos tumores únicos y relativamente son pequeños, de color canela marrón, que van a producir un entorno no sindrómico, ¿no? Y mostraron una morfología e inmunoperfil bastante consistentes. Y hasta la fecha no se ha encontrado que estas neoplasias tengan un comportamiento agresivo. De ahí se prefiere llamar tumor a carcinoma. Este tumor se reconoce, por su morfología, basada en la arquitectura sólida, predominantemente por células eosinofílicas suaves, también llamadas como oncocíticas, con núcleos redondos, ovalados, de bajo grado, sin irregularidades, más prominente, y que a menudo muestran a los perinucleares delicados, ¿no? En la
En la parte A, en la que podemos observar en estas láminas histológicas, o esta imagen de láminas histológicas, en la A nos muestra que tenemos que están pues estas células poco conectadas, ¿no? Están poco conectadas y que parecen estar extendidas con un estroma como se observa, un estroma edematoso, ¿no? Y pues en lugar de dispuestas en nidos circulares típicos del oncocitoma, ¿no? Y podemos aquí observar a gran aumento la citología, ¿no? Y suele ser insulsa y monótona, ¿no? Con o sin aclaramiento perinuclear. Y pues eso sí, tiene un marcaje difuso en la inmunohistoquímica de CK7, que es típico, ¿no? Pero es un marcaje difuso. Tenemos el siguiente, que es un carcinoma de células renales asociados al reordenamiento de ALK. ¿Pero qué significa ALK? ALK significa, la K significa quinasa, el linfoma anaplásico es quinasa linfoma anaplásico, que es un carcinoma de células renales asociado al reordenamiento de una quinasa linfoma anaplásico. Estos también son solitarios, pero no infiltrativos. Se van a caracterizar por ser sólidos o sólidos quísticos, con una superficie de corte de color blanco, grisáceo, amarillo y abigarragada, ¿no? También muestra una distribución equitativa entre géneros y hasta el momento no se ha reportado en un contexto sindrómico o hereditario, ni en asociación con otros tumores no renales que presenten reordenamiento de ALK. Lo que observamos aquí es en la figura A, microscópicamente vemos algunas áreas que muestran un crecimiento papilar y trabecular, y también se observa ese fondo mucinoso, ¿no? Lo cual va a ser característico de aquí. También pueden presentarse áreas sólidas, la cual observamos en la figura B, mientras también se presentan un crecimiento tubuloquístico, como se puede observar en la imagen. Otra cosa que me olvidé mencionar es que cuando se refieren a un reordenamiento de ALK, se refieren a que implica que el gen ALK se fusiona con otro gen, produciendo una proteína normal, ¿no? Que favorece al desarrollo del cáncer. Vamos a la siguiente entidad. Esta entidad es una entidad emergente llamada pues como carcinoma folicular de células renales de tipo tiroideo. ¿Por qué vienes a ese nombre? Porque se parece a microscópicamente se parece a la glándula tiroides. Entonces de allí viene su nombre. Casi prácticamente tiene las mismas características que tipo histológicas que de la glándula tiroides. Pero a la inmunohistoquímica va a ser diferente, ¿no? Va a dar negativo a cierta inmunohistoquímica para así descartar que no sea del material de la glándula tiroides. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres, de pues proporción de hombre y mujer de 1 a 1,8, es decir, que aquí sigue siendo frecuente que se van a dar en mujeres, ¿no? Y presenta una amplia distribución en la edad, la cual es pues en el rango de 10 a 83 años y la media es de 40.4 años. Suele detectarse incidentalmente en un estadio bajo. Se documentan también metástasis ganglionares y a distancia en aproximadamente el 10% de los casos. La mayoría de estos tipos de este tipo de cáncer o este tipo de carcinoma presentaron un comportamiento indolente. Ahora, en la imagen observamos que pues en la parte A se muestra que este tumor
Tiene un parecido notable con el carcinoma folicular tiroideo, como lo estaba mencionando, con microtúbulos densamente agrupados, salpicados de macrofolículos llenos de contenidos espesos. ¿Cómo se llama? El coloide, material coloide. Ahora, la imagen B lo que nos muestra pues ya no es a un mínimo aumento, sino máximo aumento, y ahí sí pues observan los folículos que están revestidos con una capa de epitelio cúbico. Aquí está, pero ¿qué tipo de epitelio cúbico? Son cilindros bajos, ¿no? Entonces, eso es así las características histológicas. Ahora pasamos a otra entidad provisional, que es llamada lesión atrófica similar a un riñón, la cual se presenta como un nódulo marrón circunscrito y compactado en la corteza renal, que típicamente muestra una cápsula gruesa. Aquí sí vemos que tiene una cápsula gruesa, en cambio las otras no tienen cápsula, ¿no? Por otro lado, muestra una arquitectura folicular bien desarrollada, con folículas de tamaño variable, que contiene secreciones eosinofílicas densas y microclasificaciones dispersas, debido a cuerpos de samoma o depósitos amorfos gruesos. En la figura A observamos una lesión de del aspecto tumoral, que compone de una cápsula fibrosa gruesa y que va a estar rodeada por estructuras foliculares, y a gran aumento aquí vemos los folículos que están revestidos por células aplanadas. Observan estas células aplanadas. Están revestidos por células aplanadas con células flotando en los lúmenes. ¿No? Ahí pueden ver. Pasamos a otra PPT, la cual ya terminamos con las entidades, y aquí pues hacemos cuadros comparativos, la cual el carcinoma de células renales sólido quístico eosinofílico a inmunistoquímica, estas van a tener el CK20 positivo, la vimentina y la catepsina positiva. Sin embargo, la CK7 y CD17, estas son negativas. Y por otro lado, aquí el carcinoma de células renales con estroma fibromiomatoso, estas sí van a marcar un CK7 positivo, también un CAX positivo, el CD10 positiva, vimentina positiva. Si por otro lado aquí tenemos el tumor vacuolado eosinofílico, la cual tiene una catepsina positiva, pero también puede ser negativa, una CD17 positiva y negativa, cualquiera de ellas, y un CK7 positivo, pero son muy raras. El CK20 es negativo y negativo. Entonces, por otro lado tenemos el tumor oncocítico de bajo grado, el CD17, que es raramente débil, y el CK7, que es positivo. El FOXC1 es también negativo. Entonces, ¿yo cómo puedo diferenciarlas? Digamos, ¿no? Tienes una paciente de 25 años, la cual en la inmunistoquímica tenemos que tuvo un FOXC1 negativo. También te dice que tiene un CK20 positivo, una vimentina positiva. Ya, y tú dices, ¿a dónde pertenece? Entonces, y encima te dice, tiene células eosinofílicas, voluminosa, sólida y quística, con granularidad gruesa, citoplasmática. Entonces tú dices, ya, pertenece al cáncer, el carcinoma de células renales sólido quístico eosinofílico. Más tiende a esta, ¿no? ¿Por qué? Por la inmunohistoquímica y por la morfología. Ya. También tenemos aquí al carcinoma de células renales asociado a reordenamiento de ALK, ¿no?
Estas van a darse, o por lo general están en adultos de mediana edad, de jóvenes a mayores, y en la inmunohistoquímica va a tener positivo al ALK, como su nombre mismo lo dice, al ALK, al PAX8 positivo. ¿Qué más? Y pues es muy raro, pues también tenemos a la TF3, que va a ser también positivo. Y también tenemos, por ejemplo, al folicular similar a la tiroides. Esta, pues, si hubiese marcado positivo la tiroglobulina y el TTF1 positivo, pues hubiese sido de las glándulas tiroides. Pero en este caso te marca negativo, entonces te dice, en tu cara te lo dice, que no es de la glándula tiroides, sino de otra parte, ¿no? De otro órgano. Pero acá te dice CK7 positivo, te dice acá es riñón. Más PAX8 positivo, también te confirma que es riñón. Entonces, la lesión atrófica similar al riñón, estas van a tener la inmunohistoquímica como el WT1 y el PAX8 negativo. Disculpen, y tenemos el CK7 negativo y el TTF1 negativo. Entonces, ¿cómo yo lo resalto? Pues el único aquí que te mencionan es el WT1 positivo. y bueno, por otro lado tenemos a los samuatoso y agonizante bifásico. Pues aquí te da el CK7 positivo y el PAX8 positivo. Entonces teniendo estas grandes diferencias en este cuadro de comparativo, vamos a resolver el caso que habíamos planteado al principio. Entonces llegó la paciente, se hizo esta historia clínica, se realizó una ecografía de vías urinarias, lo cual se va a reportar quistes renales simples y masa sólida quísticas heterogénea en el riñón derecho, con sospecha inicial de angiolipoma versus un tumor renal, ¿no? Entonces, al tener esta sospecha, se va a pedir o se solicita la resonancia magnética nuclear, en la cual se va a reportar lesiones focales hepáticas y esplénicas correspondientes probablemente a una hamartoma. Van a haber múltiples quistes corticales en ambos riñones y una lesión principal del riñón derecho que podría corresponder a un angiolipoma, ¿no? Entonces aquí tenemos esta resonancia magnética, la cual nos dice, pues no, en el servicio de patología se describe el riñón derecho con peso de 77 gramos y se mide de 7 por 6 centímetros al corte de lesión de color amarillo, ¿no? De aspecto tumoral, con áreas quísticas de 6 por 5 centímetros que ocupa el 95% del parénquima renal, sin infiltrar la cápsula renal o comprometer el tejido graso. En los cortes histológicos se describe una neoplasia constituida por células epiteliales de mediano tamaño, con citoplasma amplio, eosinófilos y núcleos redondos con núcleo evidente y distribuidos en un patrón sólido papilar, acompañados de histocitos y alternados con áreas de cambio oncocítico y aspecto quístico. Entonces, lo último descrito, eso pertenece a lo que tiene que ver con el corte histológico. Aquí está el corte histológico, pues debido a las características complejas de esta lesión se hizo necesario definir su etiología con biopsia renal, reportándose al carcinoma de células renales sólido quístico sinofílico. Se reprograma para ver una nefrectomía derecha. ¿Cuáles son estos hallazgos histológicos? Pues en la A observamos esta biopsia renal. Bueno, en sí esta es una biopsia renal y hallazgos histológicos muestra una neoplasia constituida por células epiteliales de citoplasma amplio y de aspecto oncocítico, ¿no? Que insinúan proyecciones papilares.
Y aquí en la B tenemos estas células claras y oncocíticas, ¿no? Estas células claras y oncocíticas con un núcleo redondo ovalado distribuidas en un patrón sólido, ¿no? Están distribuidas en un patrón sólido. Y en la C tenemos un patrón quístico. Y dentro de la D tenemos un patrón papilar, ¿no? Este es papilar, patrón papilar. Patrón papilar. Y esto sería un patrón quístico, ¿no? Patrón quístico. Y este es un patrón sólido. Son patrones sólidos. Ya. Ahora en la inmunistoquímica, pues tenemos un PAX8 y un CD20 positivo. Acuérdense que ese K20 positivo era diagnóstico de perfecto, un carcinoma de células renales sólido-quístico eosinofílico. Ajá, y el CK7, pues acá me daba negativo, negativo y negativo, ¿no? Y acá también. Por otro lado aquí pues ¿qué más nos dice? Que se realizan exámenes adicionales para el estudio de extensión en donde se encuentra una masa en la base pleural izquierda, ¿no? Inespecífica, que se decide no biopsiar por el alto riesgo de complicaciones y una gamma fría ósea sin evidencia de lesión osteoblástica sugestivas de metástasis. Es dada de alta en aparente buenas condiciones con citas de seguimiento. Entonces, la cual, haciendo una énfasis de lo que ya habíamos hablado, cuál era la característica clínica, es que mayormente se va a dar en mujeres. En nuestro caso era mujer. La morfología, pues tenemos células eosinofílicas, voluminosas, sólidas, quísticas, con granularidad gruesa, citoplasmática, ¿no? En la inmunistoquímica habíamos hablado, ¿no? CK20 positivo, CK7 negativo, CD117 negativo, vimentina y captosina positivo. Lo bueno de ello es que su pronóstico es bueno, ¿no? Pero en casos raros va a ser agresivo, así que no hay que confiarse. Entonces, con frecuencia, como ya habíamos visto, es poco común, ¿no? Dado en mujeres, pues vamos a tener que en la histología las células eosinófilas van a estar dispuestas en patrones sólidos o quísticos. Los marcadores típicamente va a ser positivo CK20, negativo en CK7, pronóstico excelente, y pues son metástasis, son extremadamente raras. Es maligno, pero de bajo grado, pero potencial maligno y excelente pronóstico en la mayoría de los casos. Entonces eso sería todo. Chaito.